¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar continuidad a nuestra clase de vector, también conocido como arrays unidimensionales o arreglo. El arreglo es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre, en este caso variable, a una colección de datos del mismo tipo. Los arreglos o los vectores se caracterizan por almacenar elementos en posiciones contiguas de memoria. Tienen un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos. Para hacer referencia a esos elementos es necesario utilizar siempre un índice que especifica el lugar que ocupa cada elemento dentro del archivo. En la clase anterior ya les había explicado que cuando tenemos un vector y queremos acceder a un elemento dentro del vector, tenemos que usar el índice, que nos ayuda a ubicarnos en esa posición. Tenemos tipos de arreglos. Existen los unidimensionales o los vectores, en este caso que utiliza solamente un índice, que normalmente lo indicamos como i, y tenemos los bidimensionales o matrices. Como su nombre indica, bidimensionales, bi, que viene de 2, significa que hay dos índices, i y j, i para la fila, j para la columna. La matriz vamos a estar viendo ya la siguiente clase. Vector es un arreglo con n elementos organizados en una dimensión donde n recibe el nombre de la longitud o tamaño del vector. Para hacer referencia a un elemento del vector se usa el nombre del mismo seguido del índice, y este siempre va entre corchetes, el cual indica una posición en particular del vector. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un vector denominado vec. Tenemos entre corchete n, que es el tamaño del vector, o sea, el número de datos que constituye ese arreglo. Y tenemos acá también una representación gráfica de ese vector. Tenemos ese vector de tamaño 4. Acá, por ejemplo, si yo quiero acceder a la posición 8, al elemento 8, tengo que escribir vec, que sería el nombre del vector, entre corchetes coloco la posición donde está ese elemento. En este caso coloco 2, entonces va a ser vec, entre corchete 2, va a acceder al elemento 8. Otra cosa que quiero acotar en este ejemplo es que si coloco de esta manera, vamos a ver acá, si coloco de esta manera, si dimensiono en el algoritmo, dimensionar vec con B mayúscula, B corta mayúscula al inicio, durante todo el desarrollo del algoritmo debe estar de esta manera especificado. Si yo en alguna parte del algoritmo escribo B con B corta minúscula, al compilar el ejercicio, el algoritmo me va a dar un error. ¿Por qué? Porque al dimensionar el vector, el algoritmo él puede distinguir entre mayúsculas y minúsculas, y él ya toma como que el nombre del vector tiene que estar en mayúscula al inicio hasta el fin. Entonces, si ustedes colocan, cuando usted dimensiona el vector, por ejemplo, un vector a mayúscula, entonces esa a mayúscula tiene que estar durante todo el algoritmo. Esa es una cosa importante a aclarar. Bueno, vamos a mirar entonces acá la carga del vector. Quería mostrarles nada más algunas formas, no solamente utilizando el mientras, existen otras formas. Por ejemplo, una estructura, en este caso, hacer para. Hacer para se coloca desde i es igual a 1 hasta 10. Luego abajo se coloca leer el número, en este caso un número aleatorio que está representado por a. Ese valor a o ese número a aleatorio se va a cargar en el vector vec en la posición i,
y luego dice fin para. ¿Qué significa eso? Fin para significa volver otra vez acá al inicio y acá automáticamente nuestra i se va incrementando solo. Es decir, ya pasa a ser i igual a 2. Una vez que i igual a 2 está pasando ya en la siguiente celda y ahí lo que está diciendo es cargame otro valor en la posición i que está valiendo 2. O sea que en la posición 2 está cargando ya otro valor que fue creado aleatoriamente. Y así se va haciendo hasta llegar al 10, que es el tamaño total de ese vector. Entonces, para utilizar hacer para, se pone de esta manera, se coloca i, que es igual al valor inicial, hasta el valor total del vector. Adentro del hacer para es lo mismo que en el mientras y se finaliza con fin para. Si miramos mientras, así como habíamos visto ya en la clase pasada, si i es igual a 1, significa que entonces la pregunta es menor o igual. Colocamos entonces igual a 1 y menor o igual a 10. Significa que en total hay 10 elementos que van a ser leídos. Se lee el primer valor aleatorio, se carga en esa posición y acá tiene que ser i. I se incrementa, acá tiene que ser i minúscula. I se incrementa en 1. I es igual a i más 1. Ahí. Entonces, mientras i sea menor o igual a 10, se lee un valor, ese valor se carga en la posición i y luego i incrementa. Y si hacemos una comparación con hacer para, la única diferencia, si nos fijamos, es acá, en incrementar i. Para mientras es visible cuando se va aumentando de forma secuencial el valor de i y en esta parte vemos que automáticamente se carga. Esto es entonces si conocemos el límite, si es que conocemos el tamaño total del vector. ¿Qué pasa si no conocemos el tamaño del vector? Ahí ya entonces es n. N simboliza el tamaño total. Y esta n tenemos que saber, tenemos que pedir al usuario que ingrese por teclado. Entonces colocamos al inicio leer n. Ese leer n entonces se coloca i igual a 1 y menor o igual a n. El mismo proceso, fin mientras. La única diferencia es acá. Si acá no sabemos el valor total del vector, tenemos que solicitar entonces al usuario. ¿Qué pasa si el contador empieza por 0? Si i es igual a 0, entonces la diferencia es que se coloca acá menor. Si se fijan acá, i empezaba por 1 y empezaba por 1. Si i es igual a 1, acá es menor o igual. Si i es igual a 0, acá es menor. ¿Por qué eso? Porque el 0 también cuenta. Es decir, del 0 al 9 hay 10 elementos. Por eso se le coloca menor a 10. Si colocamos acá, supongamos, coloco menor o igual. ¿Qué significa eso? El igual está incluyendo a este 10. Quiere decir que del 0 al 10 se va a contar. En total hay 11 elementos y no cumple entonces la condición o el tamaño del vector que es de 10. ¿Se entiende? Entonces por eso colocamos siempre, cuando i igual a 0, colocamos menor. Si i es igual a 1 y le incluimos a esta n, estamos diciendo que estamos incluyendo al tamaño total del vector. Vamos a suponer que n es 10. Entonces va del 1 al 10. Acá como estamos usando a partir de 0, entonces tiene que ser del 0 a un número menos. Entonces por eso coloco menor. Esa es la diferencia entre usar i igual a 1 y igual a 0, que me habían ya consultado. Cuando no conocemos el límite
y tenemos que y es igual a 0, entonces colocamos la misma cosa, y igual a 0, acá colocamos menor, como es n, no sabemos el valor, le pedimos al usuario que nos ingrese el tamaño total del vector, leemos un valor, ese valor generado aleatoriamente, este número aleatorio se carga en el vector en la posición y se incrementa. Y por último tenemos el for. El for tiene esta estructura. Colocamos for entre paréntesis y se separan en tres partes. Y están separados por un punto y coma. La primera parte es donde nuestra i se inicializa con 0. Luego se hace la pregunta, i es menor a 10. Y luego i se coloca i más más. Este i más más es lo mismo que decir i es igual a i más 1. Pero en el for no podemos colocar i es igual a i más 1 porque no detecta esa manera. Para el for se coloca de esta manera, solamente de esta manera. I más más, ya automáticamente el for detecta que es igual a i más 1. O sea que acá lo que está haciendo es incrementando de a 1 también. Pero esta es la forma de colocar en el for. Una vez que ingresa, va a leer un valor. Ese valor va a cargar en la posición i del vector. En la primera vez, ¿cómo va a interpretar este for? Bueno, i es igual a 0. Ese 0 va a preguntar, ¿0 es menor a 10? Sí. Entonces ahí va a ingresar, no cuenta todavía. En la primera vez no cuenta. Lee el valor aleatorio, carga en esa posición 0 del vector y luego en la siguiente vuelta, cuando vuelve otra vez, porque el for es también un ciclo, igual que el mientras, igual que el hacer para, tiene que volver otra vez y preguntar. Y ahí va a preguntar, en este caso, antes de preguntar va a incrementar el valor y estaba valiendo 0, entonces y pasa a ser 1 automáticamente porque suma de 1. Y ese 1 pregunta, ¿1 es menor a 10? Sí, entonces va a leer y va a cargar en esa posición 1 ese valor leído. Siguiente, vuelve otra vez y incrementa otra vez, va a valer 2. ¿2 es menor a 10? Sí. Va a leer un valor y va a cargar ese valor en la posición 2. Luego vuelve otra vez y incrementa 3. ¿3 es menor a 10? Sí. Entonces va a leer un valor, ese número va a cargar en la posición 3 del vector vec. Y así va a estar cargando hasta llegar a 9, porque i empezó acá de 0. La misma cosa, si i colocamos acá 1, significa que acá va a ser menor o igual. La misma cosa que el mientras, el mismo puntos, la misma cosa se tiene en cuenta. I igual a 0, entonces i menor acá. Si i igual a 1, acá es menor o igual. Bueno, creo que con eso le expliqué todo lo que quería y lo que faltaba sobre vectores. Cualquier cosa, por favor, no duden en consultar conmigo. Gracias.